particular a mí me ha servido muchísimo. Yo estudié ingeniería en comunicaciones, pero pues siempre he tenido como esta inquietud de tener algún tipo de acercamiento con el arte, ¿no? Entonces, pues después estudié un poco de multimedia, bueno, estudié una especialidad en multimedia, y a mí lo que me interesaba era como juntar estas dos cosas, como que un poco de arte y un poco de tecnología, para hacer como algo más divertido, más así creativo, ¿no? Entonces, pues ya me encontré con el diplomado de tránsito y pues creo que me ha servido demasiado para poder desarrollar un poco más como que saber de dónde hacer cosas más creativas o desarrollar un poco más de la imaginación. Entonces, bueno, un poco de lo que yo he hecho es animación, pero aquí he encontrado como que cosas precisamente de transdisciplina, donde en los equipos que nos tocaban, pues siempre había como personas de diferentes cosas, como, bueno, de diferentes disciplinas como teatro, danza, fotografía. Entonces, pues en el primer nodo, lo que yo desarrollé fue un trabajo final de light painting, que es pintura con un poco de luz, y pues creo que eso surgió a través de las primeras, como de sensibilizarse un poco más con la tecnología y con lo que cada uno de los participantes de todo el nodo, pues iban, cada quien como que aportaba un poco, y luego ya al final como que uno toma algo y va juntando un poquito más de los demás. Entonces para este trabajo pues sí, tuvimos la ayuda de las maestras, y pues creo que abarcas un poco de los demás, porque ahí también estábamos haciendo, bueno, participando en el trabajo de alguien más, y entonces pues ya se convierte en que vienes de ingeniería y terminas haciendo fotografía, o terminas presentando algo o haciendo un tipo de baile que a lo mejor no creías que podrías hacer. Bueno, esto fue también como parte de una estructura que tuvimos en coreografía expandida, donde pues precisamente era eso, como que era ver un poco más allá de la coreografía, ¿no? Tienes una clase de baile extra, con qué y hacia dónde te lleva. Entonces este es un mapa de la ciudad, y pues ahí como que tratamos de hacer una figura de danza, pero dentro de la misma estructura que ya tienen las líneas de las diferentes calles y avenidas de la ciudad. Estuve también en el de Web 2.0, donde pues era un análisis precisamente de cómo las herramientas tecnológicas nos han llevado a hacer qué, o cuál es nuestro enfoque ahora con tantos medios de comunicación que tenemos, ¿no? O sea, tenemos el Facebook, el Twitter, el teléfono, pero nuestra forma de comunicación es diferente a la de antes. Ahora a lo mejor no llamamos por teléfono, pero podemos cómo nos expresamos, ¿no? O sea, no hacemos una llamada por teléfono, pero mandamos un mensaje y tiene los emoticones, entonces ya mandamos una carita con una lagrimita o una carita con una sonrisa, y entonces vemos que los medios digitales pues no nos limitan. Entonces, al contrario, a veces nos favorecen un poco más. Y
pues hasta dónde vamos, ¿no? Estuve también en otro de cápsulas del tiempo, donde hacíamos un análisis de cómo es nuestra estructura en el mundo actual y qué es lo que dejamos hacia el futuro. O sea, qué es lo que estamos haciendo y qué queremos que el futuro vea. Y creo que nuestro análisis de la sociedad fue muy enriquecedor, porque tan solo lo veíamos el semestre pasado, donde no se pudo realizar la jornada por tanto movimiento político y educativo, ¿no? O sea, tanta violencia dentro de la ciudad. Entonces, nos enfocamos precisamente en ese tema, en el miedo, en el miedo que se está creando en toda la sociedad, y dentro de 10 años, ¿cómo va a estar? ¿Va a estar peor? ¿Va a estar mejor? Y al mismo tiempo, lo que dejamos, y lo que nosotros dejamos fue que dentro de todo ese miedo, pues le importamos a alguien, ¿no? Y alguien más nos importa, y qué estamos haciendo nosotros para que esto cambie. Y bueno, del curso pasado no pudimos rescatar mucho, pero nuestro trabajo final fue algo de transducción, donde teníamos eran unos chapulines, y de ahí ellos estaban en una jaula, pero nos tratamos de enfocar un poco a la parte de que los orientales utilizan, más bien son grillos, utilizan a los grillos como algo místico, ¿no? Y entonces con el canto que ellos generan, pues para ellos es como de buena suerte y algo parecido, ¿no? Entonces nosotros tratamos de sacar todo ese sonido y convertirlo en algo más. Entonces lo que está colgado eran unos dibujos precisamente de los grillos y de algunas plantas, y después había una caja negra donde podíamos ver cómo es que el sonido que estaban generando los grillos se transformaba en unas ondas donde se podían ver qué tanto el canto afectaba también a nuestro oído, o qué tanto se transformaba pero viéndolo de otra forma, ¿no? O sea, ya no nada más estaba el sonido, sino que nosotros lo podíamos ver. Y bueno, eso ha sido parte del trabajo que hemos hecho aquí, y pues para mi gusto ha sido muy, muy interesante haber podido participar en este diplomado, porque pues sí aprendí a expresar un poco más las cosas, o a enfocarme en un poco más de transdisciplina, y si todos aportan un poco, pues uno puede trabajar un poco con algo más interesante que nada más a lo que tú te dedicas. Y pues creo que eso es todo. Yo no sé si ahorita se les ocurre que quieren preguntar algo a Lisette, o escuchamos a Mariana llamar y después como preguntamos, Está bien. Gracias, Lisette. ¿Alguien quiere preguntar o pasamos con más? Sí, ¿quién? Omar, o Mariana. Y también estuve en la escuela de diseño
Para mí el diplomado fue un lugar, un espacio en donde pude desarrollar como las cosas que me llamaban la atención, mis curiosidades, sin tantos límites disciplinarios. Por ejemplo, en el diseño todo se me ocurría en movimiento y me pedían más cosas gráficas o de animación. Y en la escuela de danza me gustaba mucho jugar con la forma, con la semiótica, con la comunicación, y me llevaban más hacia un camino más artístico y también más encuadrado en reglas coreográficas un poco más convencionales. Entonces, cuando entré al diplomado pude encontrar un espacio en donde poder desarrollar ambas disciplinas de manera conjunta y no tan no decirlo limitado, sino sin tantas reglas que me limitaban como mi experimentación o la exploración que quería hacer como artista, ¿no? Entonces, los diplomados que tomé, los nodos que tomé durante el diplomado fueron primero teoría de blends, el cual hablaba mucho acerca de los conceptos viajeros y de cómo podemos de dos disciplinas o de dos conceptos, cómo podemos conjugar un nuevo concepto. Entonces, de entrada, eso me sirvió mucho para poder trasladar algunos conceptos del diseño a la coreografía y poder experimentar con ellos, dialogar con ellos. Después también tomé el nodo de coreografía expandida, el cual también me amplió la visión acerca de la coreografía de movimiento, porque en la escuela de coreografía llevamos herramientas muy convencionales, o sea, nos enseñan más acerca de formas, estructuras, no es tan experimental, o sea, sí te dicen, bueno, sí, experimenta, pero al final te piden, queremos ver esta estructura en tal coreografía, queremos ver que aprendiste las herramientas que te estamos enseñando dentro de la escuela. Entonces, en coreografía expandida, pues obviamente te posibilita a todo, ¿no? Si el movimiento lo dejas de ver solamente en un escenario o con una estructura dramática, narrativa, por así decirlo, y entonces empiezas a dialogar más con el mundo contemporáneo, también con paradigmas dentro del arte contemporáneo, en el cual pues exploras y dialogas más no solamente con el movimiento, sino con el mundo y con lo que tú estás viviendo dentro del mundo contemporáneo. Y también estuve justo después en el de Tú y Yo, nosotros, que habla de cómo podemos implementar esas tecnologías en el discurso artístico. Entonces yo, pues ya, después de haber transitado por varios nodos, empecé a trabajar mi último proyecto coreográfico, en el cual decidí trabajar con composición en tiempo real, y esto, bueno, es una parte es una pequeña revisión con lo que estuve trabajando. En este proceso, lo que yo quería, no se está viendo la pantalla, o sea, bueno, aquí sí se ve, pero no se ve. ¿Traes tu mapa? ¿Qué es un atado? No se ve. Lo tengo que jalar el escritorio. Fue hacer un laboratorio más experimental en donde pudiera dialogar de manera horizontal con todos mis participantes y en el cual dejara de controlar también tanto el resultado final, sino que fuera un resultado más contingente, donde podía pasar, o sea, podía pasar lo que tenía que suceder en ese momento, porque una de las cosas de las que más me llamaba la atención dentro de experimentar con la coreografía era la pieza de danza como algo en vivo y algo real, no tanto como una pieza de danza que se ensaya y que se reproduce y se reproduce y se reproduce, sino más bien, si justo, ¿no? O sea, está viva la pieza, está en vivo, entonces ¿qué va a suceder en ese momento cada vez que se presente esa pieza? Obviamente con muchas reglas, o sea, con un espacio de experimentación ya previamente trabajado
y también contenido, que claro, toda esa experimentación quería que llevara algo en específico, no solamente a la experimentación de lo que todos querían decir. Entonces este fue el trabajo que estuve haciendo, pero bueno, o sea, todo esto ha sido resultado de la experiencia que he tenido en Tránsitos, tanto de la experiencia colaborativa como de la experiencia horizontal y de justo, o sea, poder atreverme a experimentar y a permitirme hacer otro tipo de cosas más allá de las herramientas que aprendí en la escuela, medios digitales. Entonces, lo que me enfoqué en la primera parte del laboratorio fue hacer transducciones, bueno, empezar a experimentar sobre cómo un músico podía bailar o cómo un bailarín se acercaba a la música, cómo un artista plástico se acercaba al movimiento y al revés, ¿no? Entonces, al final, lo que quise hacer fue una experiencia en donde todas las disciplinas convivieran de forma real y no de forma separada. Sí, o sea, de haber toda la escenografía, todas el vestuario, todos los gráficos, toda la música, sino realmente todos los participantes estaban involucrados todo el tiempo en el suceso escénico. Entonces, pues hubo cosas muy divertidas y también interesantes de ver cómo un músico, cuando lo pones a moverse, como a la hora de ejecutar el sonido en tiempo real o de hacer paisajes sonoros, su experiencia cambia totalmente de estar como colaborando desde afuera a estar desde adentro bailando y al mismo tiempo generando sonido. Como un bailarín cantaba, podía generar sonido a través del canto, a través del sonido de su cuerpo, del ritmo, y cómo también podía incluso poder acercarse a experimentar con los instrumentos que tenía a disposición en ese momento, que eran piano, batería, y pues también un poco de programación de... ¿Cómo se llama este programa? Live coding. Está bueno, son algunos programas para generar sonido. Y pues bueno, les quería enseñar un poco acerca de este trabajo, pero no se quiere dejar ver. Tengo un falso aquí. ¿No hay en internet? ¿No lo tienes en internet? ¿No hay conexión? Creo que sí. Sí, yo tengo un video. Ajá. Está bien. Perfecto. ¿No? Este no fue el resultado final, sino más bien fue parte de un avance. Buenas noches. Estaba como experimentando también las cosas. Esto es lo que hice más lo que estuve trabajando, que es composición en tiempo real, donde los participantes, por ejemplo, él es músico, él es bailarina, él es actor y ellos tres en la casa músicos. Entonces había como ciertas consignas
definidas, pero cada quien, o sea, había puntos de llegada y salida, pero a ver, le quiero quitar el audio porque está experimental, entonces vamos a hacerlo. De danza clásica y contemporánea. Entonces era más las traducciones y también utilizar el lenguaje un poco más cotidiano, más incluyente y posibilitar más el espacio escénico, no solamente para bailarines, sino también para cualquier persona que estuviera interesada en generar un discurso a través del cuerpo. Y bueno, todo eso fue a partir de tránsitos que se me posibilitó y que me salí un poco en generar las estructuras coreográficas que aprendí en la escuela, que por supuesto también siempre me facilitaron y me sirvieron y me dieron también mucha experiencia, pero también me permitieron empezar a desarrollar otro tipo de experiencias escénicas que yo hacía. O sea, igual y esto es algo que se hace muy normalmente en otros lugares, pero para mí fue un momento nuevo donde descubrí y me permití experimentar otro tipo de cosas. Entonces, obviamente el tiempo también es un tema, ¿no? Es un tema muy distinto al tiempo escénico que se maneja comúnmente en danza. ¿Y esto lo presentaste, Mariana, en alguna parte? Ajá, esto lo presenté en el Teatro Flores Canelo en enero del año pasado, y el trabajo final que hice, también tengo en ese canal cómo quedó ya lo que presenté en julio, también tengo ahí unos avances de eso. Y pues, eso. ¿Cómo es la composición que dijiste en tiempo real? ¿Cómo es? No entendí. Cada movimiento está relacionado con lo auditivo. ¿Cómo es? No, lo que pasa es que generé distintos dispositivos para cada momento de la coreografía. O sea, generaba como espacios o lugares donde podían suceder cosas distintas. Obviamente el trabajo con ellos fue más un trabajo coreográfico, o sea, yo les daba clases como de coreografía para que ellos, o sea, inicié un trabajo acerca de la intuición y de cómo se trabaja a partir de eso, y, o sea, de mi intuición como yo músico, cómo intuyo que me puedo mover, identifico por qué siento el impulso de generar tal o cual cosa y actúo, lo hago, no me detengo, más bien lo identifico y lo trabajo. Entonces, por ejemplo, en esa parte, en la primera parte, como las reglas del juego, eran que cada uno se moviera, era como una presentación en público, pero, o sea, como generando una verticalidad entre el espectador y el que está arriba en el escenario. Entonces era la bienvenida, pero cada uno podía generar los movimientos que quisiera de acuerdo al ritmo, a lo que escuchaba, a lo que le detonaba el lenguaje. En esta parte era ya más como trabajé con un libro que se llama Los secretos del encanto, y era como trabajar esto que es encantador para cada uno de sus disciplinas, o sea, sonoramente para el músico cuál era su zona donde se sentía encantador de confort y tratar de salir un poco, el bailarín igual. Entonces la composición en tiempo real es tomar una decisión en el momento, obviamente con un trabajo previo de lo que está pasando y de acuerdo a las condiciones que suceden en el momento. Como es un trabajo que se hace en conjunto, grupalmente, siempre es muy interesante el estar alerta y el estar escuchando al otro. Porque el no estar solo tú en un escenario y hacer algo que ya tenías planeado, cuando llega alguien y te lo mueve, pues te cambia, ¿no? Te cambia el universo, y entonces tienes que dialogar constantemente con tu necesidad y con la necesidad del otro y con lo que sucede a nivel global. Entonces también había ahí experimentación. Toda la música se hizo en tiempo real, por ejemplo. O sea, sí tenía el programador como
una base, pero en el momento iba programando, iba generando sonido, la iluminación también se jugaba con, o sea, igual teníamos como algunas luces grabadas y otras iban entrando. Sí, sí. Perdón. Sí, no. Es que está muy interesante. ¿Y los ensayos cómo los manejaste? ¿Como a tratar de conseguir una estructura que más o menos ya habían desarrollado? ¿O a tratar de sensibilizar el aspecto, no sé, como de improvisación o un aspecto como más de, como jazz, supongo que ha de haber sido como una sesión un poco de adaptarse en el ensayo? Sí, pues eran sesiones súper complicadas porque como desde un principio establecí una horizontalidad total, entonces de repente no quiero hacer esto, no me gusta. Pero lo que yo hice fue que empecé a trabajar con un test de las inteligencias, o sea, como era muy interdisciplinar, entonces dije, bueno, vamos a ver cuáles son sus fuertes, ¿no? O sea, entonces en un test de inteligencia literal, ¿cuál es tu fuerte? Si es visual, si es auditiva, si es cinética. Entonces era como, yo que soy bailarín pensé que solamente tenía inteligencia cinética, pero también tengo muy buena inteligencia sonora o muy buena inteligencia visual. Entonces primero lo que quise, sí era un taller de sensibilización y de experimentación, ¿no? Como decir, bueno, ok, vamos a ver qué inteligencias tienes más desarrolladas tú o tú o tú. Entonces vamos a trabajar cada uno en las inteligencias que no tengamos más desarrolladas, y fue lo que hice, o sea, como a través de ese pequeño test empezamos a trabajar conjuntamente y hacer varios ejercicios. O sea, por ejemplo, hacíamos traducciones de movimiento todo el tiempo, de bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio, los de música llevaban un ejercicio, ¿no? De voy a traerles este audio y cada quien lo va a interpretar como quieran. Los de pintura dibujaban algo, y entonces, de hecho, aquí tengo varios ejemplos de esas traducciones. O sea, que partíamos de algún motivo que era el libro, por ejemplo, entonces de repente escribían poesía, hacían canciones en ese momento, hacían sonidos, movimientos. Era más bien, o sea, cada sesión tenía un propósito definido, pero sí era traducir todo el tiempo. Y la obra tiene al final como partes, y en esas partes hay como cosas vivas que suceden distinto en cada evento, ¿no? Sí, y eso era lo que yo al final quería defender dentro de la obra coreográfica, que como es algo que está vivo y que está sucediendo, o sea, no es un cuadro que puedes ver una y otra vez igual, o sea, ¿qué sucede con lo que está sucediendo en vivo? Y sí, o sea, sí tiene como entradas de llegada y de salida, pero sí suceden las cosas que tienen que suceder en ese momento. Y sí. ¿Cómo lo recibieron tus tutores o tu profesor? No sé, eso fue para una clase, ¿no? Sí. ¿Cómo lo recibieron en la escuela? No, pues sí, se atacaron. Sí, tuve muchos problemas. Yo entiendo, ¿no? Porque me decían, ¿Fue tu examen final, no? Sí, eso fue un preview de mi examen final, pero sí, al final ya no pude seguir trabajando lo que quería. Porque sí, o sea, más bien sí no lo tomaron muy bien, porque decían, bueno, pues no, aquí no vemos motivo y desarrollo, ¿no? Aquí no vemos un canon, aquí no vemos estructuras folclóricas, ¿no? Entonces, ¿dónde está todo lo que te enseñamos? Pero estoy experimentando, ¿no? Pero sí, no lo tomaron muy bien, la verdad. Sí tuve muchos conflictos, al final tuve que hacer como un trabajo teórico súper pesado para poder justificar, ¿no? La experimentación o la exploración que estaba haciendo, porque sí, decía, pues esto cómo te lo calificamos, ¿no? No sé qué pensaban, pero me decían que no. Y ya al final me pidieron otras cosas y pues fue resultando, pues sí, fue un proceso complicado. Quería decir que se me hace muy afortunado que hayas traído este test para ver qué habilidades y de ahí, o sea, que se me hace como esta parte de un concepto viajero que se te ocurrió meterlo y que a lo mejor en un estándar de cosa cuadrada, pues eso no tiene validez, ¿no? Entonces justo lo que pasa es que se abre a cualquier cosa y entonces las posibilidades empiezan a fluctuar. Sí, era súper interesante. Pero todo esto que nos comentas de que sentiste que había una respuesta negativa de tus profesores, que te decían que no encontraban estructura, que no encontraban motivo, que no encontraban, pues, ¿te hizo sentir que te
invalidaba tu trabajo o tú lo pudiste tomar con la fluidez necesaria, entendiendo que ellos a lo mejor están diseñados para enseñarte eso, pero que en un contexto distinto, eso que tú estabas haciendo puede tener un peso artístico. O sea, me parece que es importante que cómo te sentiste y cómo te percibiste en ese momento, porque creo que sobre todo para los artistas escénicos, sus profesores son un punto de referencia muy importante y pueden destrozarte inclusive la personalidad en un momento dado y ya no tener ganas de regresar inclusive a tu disciplina. ¿Cómo sentiste ese proceso de descalificación? No, pues sí, fue un proceso difícil. Sí, porque estás muy acostumbrado a que, justo, ¿no? A que como es muy subjetivo, o sea, cuando es justo, sobre todo estás aprendiendo a estudiar coreografía, entonces de pronto tus maestros es tu punto de referencia, ¿no? Porque, no sé, o sea, tú puedes presentar algo o sea, un ejercicio coreográfico y un maestro te dice si funciona o no funciona, ¿no? Por esto, por lo otro, pero es mega subjetivo, o sea, es bien difícil que te den como un marco teórico porque la danza, la coreografía, bueno, aquí en México es muy nueva, tiene 50 años, la escuela de coreografía tiene 20, 25 años, entonces, si de pronto de que te digan, no, estás en el abismo, estás perdido, replantéame tu proyecto, o no funciona, pues sí, por un lado es duro, pero por otro empiezas a buscar tus propias soluciones, ¿no? O sea, cuando a mí me dijeron eso, dije, bueno, no puedo hacer otra cosa, ¿no? O sea, no puedo cambiarte mi proyecto y hacerte una polifonía perfecta para que me apruebes el semestre, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a empezar a encontrar las propias reglas, o a hacerte de tus reglas, y justo Tránsitos fue un lugar donde aprendí eso, o sea que a través del juego y de permitirte hacer cosas, puedes ir llegando a pequeños paradigmas o pequeñas resoluciones que después puedes seguir trabajando, y que no te dicen no, sí o no, sino que te puedes permitir experimentar y a lo mejor no querer ser perfecto desde un principio, sino más bien entrar a explorar, a buscar cosas. Pero pues sí, eso fue lo que hice, ya tuve que resolver yo solita. Empezar a ver justo por qué funcionaba para mí y por qué no funcionaba para mí, y aprender en base a eso, ¿no? Y pues ya yo irme dando mis palomitas o mis tachecitos, y pues ya, y también algo que me sirvió mucho, que como era mega horizontal, pues obviamente tenía un intercambio artístico con los artistas que trabajaba de forma directa. Entonces ahí aprendí muchísimo, porque yo no llegaba y decía tú bien, tú mal, no, tú sí, no, o sea, si un día metieron materiales de construcción al salón y yo decía, bueno, me van a correr de la escuela, o sea, porque querían hacer una experimentación los músicos, estaban grabando el sonido y entonces nos pusieron a jugar con los materiales y entonces digamos que a ellos lo que les interesaba era el sonido del material en el movimiento. Y hacía cosas así, intervení pianos en la escuela y también tipo Cage, o sea, les metían cosas y ya sabes, ¿no? Los maestros infartados, ¿no? O sea, ¿por qué abrían, o sea, en lugar de tocar el piano, abrían el piano y empezaban a tocar con los dedos o con algo, y de repente llegaba un bailarín y se subía y tocaba y cosas de ese tipo, ¿no? Que decían así de, bueno, no, o sea, no lo puedes hacer, pero pues lo hicimos y salieron cosas, nos divertimos, aprendimos, pero sí, no estaban tan felices. Diego Dorowski, ¿no? Diego Dorowski era. Sí, era, pero justo esta confrontación también directa con la gente que estaba en el laboratorio fueron mis maestros, o sea, ellos se convirtieron en los artistas que dialogaba con ellos horizontalmente, y no era tanto una necesidad mía de quiero hacer este ejercicio, a ver, tú hazlo, y tú muy bien, tú mal, ahora sube más el dedo, sube más la pierna, o sea, me desposicioné totalmente de ese lugar de coreografía y de mando, y dejé que también ellos propusieran y también ellos llegaran a sus propias resoluciones en el laboratorio, y que al final yo también ya pensaba, bueno,
es que esto no es de gusto, de me gusta o no me gusta, ¿no? De que mi tutor me decía, ay, me gusta, no me gusta, y decía, bueno, está sucediendo algo, algo está funcionando ahí porque todos están en lo que tienen que estar y todos son creadores y todos al mismo tiempo están tomando decisiones. Y pues eso yo creo que fue para mí el mayor aprendizaje de ese laboratorio, de que ya no me vi también tan limitada a un comentario o a mis necesidades, ¿no? Artísticas, sino al diálogo grupal, ¿no? Pues también era mis apes. Gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana. También pasé por la maestría en creatividad en la ELIMBA, y ahorita pues, he trabajado para el Citrus desde hace más de 10 años, aquí en la Torre de Investigación. Entonces mi formación pues, básicamente es una formación consideraba antes de tránsito un poco cuadrada, un poco frente a un ordenador, ¿no? Y cuando surge Tránsitos, bueno, no sé cuándo surge Tránsitos, cuando yo ingreso a Tránsitos, mi visión cambió en muchos sentidos. Tuve la oportunidad principalmente de divertirme, y eso digo no porque no lo haga en otros lados, sino porque considero que fue un momento ideal en mi vida como para divertirme más de lo que me estaba divirtiendo. Yo quisiera mostrar algunos ejemplos. Yo cursé 5 nodos. Creo que la tendencia más actual hoy es más audiovisual. Creo que el audiovisual hoy en día tiene mayor impacto de lo gráfico, estático, y como más atractivo. Me gustaría ir mostrando videos, igual les voy a platicar un poco cuál fue la experimentación en cada uno de estos videos. Yo hice de todo un poco en Tránsitos, ¿no? Actué, bailé, canté. Oye, ¿nos podrías decir por dónde pasaste nada más para seguir tu trayectoria? Sí, el primero fue con José Luis Nava, fue uno de estructuras. No me acuerdo cómo se llamaba el nodo exactamente. Estructuras generativas. Después pasé por teoría de blends. Estuve también transitando por cuerpos ajenos. Estuve. Bueno, ahorita me acuerdo. Sí. Bueno, no sé si se puede escuchar poco o mucho, pero bueno, el soltar esta postura del diseñador frente a un ordenador y creer que solo puede colaborar gráficamente en un proceso de comunicación, a mí me permitió romper con ese paradigma, ¿no? Me permitió romper con esa formación, y se juntó con la maestría en creatividad. Entonces yo me divertí, aprendí mucho, conocí a mucha gente. La verdad es que a mí me gustaría hablar como Mariana habla, ¿no? De espacio, de escenario, de los artistas. Yo soy artista como tal, pero me encantó poder conocer y colaborar con gente que bailaba, que actuaba. Y entonces de repente me vi actuando, ¿no? Me vi actuando en algunas cosas, haciendo performance. De repente yo digo performance desde lo que yo creo que es un performance, que es la intervención de un espacio en algún momento y con algún tema, punto. No necesitaba como la validación de nadie más. Conocí aquí van a poder identificar unos compañeros que formaban parte de los nodos. Aquí estoy yo. Aquí tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto de investigación sencillo en el Teatro de la Ciudad, en uno de los teatros, no me acuerdo qué teatro, pero de los teatros olvidados, y entonces hicimos como una narrativa visual, empezamos a graficar, a dibujar algunas fotos sobre algunas fotografías, empezamos como a generar diferentes tipos de discurso, como para entender qué es lo que estaba sucediendo con los espacios.
abiertos al público, que son olvidados. Entonces invitaba a los compañeros a que construyeran otros modos de comunicación. Ese soy yo todavía. Entonces caracterizar a otros personajes, pues para mí era totalmente nuevo, realmente fue nuevo. Nunca había hecho teatro, no creo que sea lo mío. Pero traigo varios ejemplos que pueden servir de algo. Hubo otro nodo que fue de transitando por cuerpos ajenos, que fue como el entender al otro y decir, bueno, ¿qué querías ser? Este fue un ejercicio que yo les compartí, de qué te hubiera gustado ser en la vida y qué nunca hubieras sido en la vida, ¿no? Entonces, compañeros que, por ejemplo, quiso ser militar, ¿no? Se vistió en militar y se caracterizó como tal, ¿no? Entonces hicimos una sesión fotográfica y compartimos procesos. Él quiso ser el Rastero de Gordillo. Entonces, transitando en otras disciplinas, evidentemente vas conociendo otros modos de pensar, ¿no? de los compañeros de otras disciplinas. Eso se ciega. ¿Lo dejo correr o sí? Sí. ¿Era como un proyecto dentro de ese nodo o algo así? No, fue un ejercicio que cada uno de nosotros podía sugerir para el grupo, y yo sugerí de aquí fue donde surgió el personaje del payaso que yo caracterizo, con el cual igual ahorita les comparto parte de lo que hago. Pero uno de ellos, el que tomó las fotos, pues era fotógrafo, entonces pues, salió muy buena foto. Está Ricardo también. ¿Qué personaje es ese? Creo que quería ser diputado, ¿no? Sí, ser diputado. De hecho, como el diputado de video porno. Yo quería ser Gaza. Inclusive las nodistas también se ven aquí. Él quería ser nerd. En realidad no se puso los lentes, o sea, y ellas querían ser así de las chicas que van a la estética y hablan de todo lo que sucede en la moda y que nunca lo hacen, ¿no? Según ellas no lo hacen. Usaba la moda. Pero fue un nodo muy divertido y en cada uno de los nodos nos divertimos mucho.
todos en esta situación. También quiso ser aviador, creo que me quedo. Entonces, en estos experimentos, bueno, pues evidentemente vas soltando un poco el cuerpo. Como diseñador, muchas de las veces estás solo enfocado a sentarte frente al ordenador y diseñar y pensar que tú crees que puedes lograr un buen diseño de comunicación y listo, ¿no? Y de repente el interactuar con otros compañeros, aquí está Emiliano, inclusive también Octavio y Melissa, son compañeros de otro nodo. Estamos interpretando una pieza que se llama Intolerancia. Evidentemente mi cuerpo se enfrentó a muchos retos, ¿no? O sea, porque, como les digo, no estaba tan acostumbrado a moverme. Y en uno donde participó Mariana, pues es el mismo, hicimos el tipo postmoderno, donde yo, como mi aportación fue el uso de la realidad aumentada en este video. Bueno, a mi parecer me encantó este proyecto. Está Manuel, está Mariana, ¿cómo se llamaba? Mónica. Y de este lado, del lado del proyector, pues estoy yo con un track, con un código track que levanta una realidad aumentada, que es un video también, entonces se ve como otros tiempos, ¿no? Como los tiempos. ¿Estabas ahí mismo en la misma sala? Exacto. ¿O estabas en otro lugar? En la misma sala, sí, pero estaba proyectando un video que se grabó con anterioridad, o sea, era como otra realidad, era el mismo, eran previos ejercicios. ¿Lo correcto? Sí, o no sé, yo creo que a lo mejor vamos redondeando, ¿verdad? Sí. Bueno, pues aquí son ejercicios que uno realizó, donde yo colaboré y que de verdad quedé encantado, porque creo que cada uno de los participantes puede aportar muchísimo desde su disciplina. Y bueno, pues evidentemente terminé siendo esto, ¿no? Soy alguien que actualmente yo le llamo performance altruista social. Estoy en AMAC con niños con cáncer. Surgió del personaje que no puedo ser, de alguien que no puedo ser, y soy un payaso. Cuando me van a decir si me río y soy un payaso. Cuando lo hago con ellos, lo hago todo el tiempo, lo hago muy bien. Créanme que me divierto mucho. Este año vamos a ir a visitar a niños con autismo. El primer año lo hicimos con cáncer, el segundo fue niños pobres en Puebla, el tercero fue un orfanato. Y ahorita este año vamos a visitar a niños con este tipo de problemática. Y surgió de la maestría, se enfatizó con el diplomado de tránsito, porque me permitió romper con todo este miedo, salir de esta disciplina tan lineal, ¿no? Tan metodológica, tan directa, y conocer las posibilidades que la improvisación, que el cuerpo, que la colaboración con otras disciplinas puede enriquecer cualquier expresión. Ya, no sé si quieren preguntar algo.
pasa a alguien más. No, sí, hay una pregunta. A mí o sea, digamos, para alguna persona que no te conoce, digo yo porque ya lo oí, ¿no?, de la presentación anterior, Sí. podría pensarse que hay así como una cosa disasociada o como que hay una cosa que es casi bipolar entre los múltiples yo's que tienes, ¿no? Pero en realidad creo que mucha de la gente que está en tránsito o que participa en los tiene como estas capacidades en realidad de jugar, que bien lo dijiste tú, como con estas posibilidades de la creación y sus yo's, ¿no?, porque todos somos múltiples, y de crear estos espacios inestables dentro de cada uno como una forma también de crear. ¿En qué momento te sentiste retado, realmente ya retado, y dijiste, híjole, o doy el paso o no, o si no sucedió así, en alguna de las experiencias que tuviste dentro del tránsito? Yo creo que las más difíciles, o de las más difíciles, fue el soltar el cuerpo, o sea, el juego con el cuerpo y el espacio. Si bien hubo momentos, yo lo mencioné la vez pasada con otro compañero, que inclusive ya reíamos de lo difícil que podía ser para nosotros, ¿no? El hacer como que bailamos, ¿no? Porque en realidad no bailamos, ¿no? O sea, el hacer como que bailamos y como que nuestro cuerpo se adapta y se mueve. Y había otro amigo al cual, Carlos Estives, yo le decía mucho, y tráete mallas para mañana, porque vamos a bailar, ¿no? Y él me decía, yo no voy a bailar, ¿no? Pero sí vas a bailar. Y ese reto del cuerpo, principalmente, ¿no? Porque pues no lo movemos como, o sea, bueno, yo no lo movía como lo muevo hoy, pues, ¿no? Tampoco soy un bailarín. Pero tú bailas, ¿no? Bailas. Sí, me encanta la salsa. Pero de repente el verme con bailarines, ¿no? Y entonces reto de, pero él es bailarín y yo no, ¿no? O sea, ese tipo de miedos también. Ese fue el reto de los retos más fuertes, el reto del cuerpo. Y cuando te diste cuenta que eras cuerpo y todo lo que podías ser cuerpo, pues ya solté, me relajé y dije, bueno, venga, pues, o sea, se puede hacer eso mucho más. ¿Cómo es tu cuerpo ahora? Mi cuerpo ahora creo que es más alegre mi cuerpo. Sí, evidentemente creo que es una de las palabras que puede quedar, es más alegre. Cuando estás en una disciplina, y hablo de la mía, pues estás así, enseñando, das tus manos, sí, buscas, ves, pero pues ahora mi cuerpo es más libre, alegre y libre. Me muevo, hago, me pinto, hago yoga, entonces no pasa nada. pues muchas gracias. No. Yo soy egresada de literatura dramática y teatro de la UNAM. Entonces, en cuanto digo eso, mucha gente piensa, bueno, pues está acostumbrada a moverse, ¿no? Retomando un poquito lo que decía Omar. Pero no, a mí en la carrera me costó mucho trabajo como derribar esa barrera entre el estar en el trabajo teórico y el trabajo físico, ¿no? Realmente a mí el trabajo con el cuerpo pienso que me sigue costando trabajo, ¿no? Y entonces este diplomado sí abrió como un panorama, un cierto panorama, aunque la resistencia pues sigue estando ahí. Entonces, o sea, para retomar un poco lo que dice él, pues sí, te da una idea de la dimensión del cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, con Rocío y con Hilda tomé, bueno, Rocío en un nodo y con Hilda en otro, hacíamos como ejercicios corporales y no podía. Hilda lo podía como constatar más, pero sí, un par de ejercicios que hicimos con Rocío pues también me costó bastante trabajo, ¿no? Entonces, para el recorrido que yo hice en Tránsitos, todavía estaba estudiando cuando empecé este diplomado, fue uno que con Sandra y con Mariana Gruner, que se llamaba El cuerpo desnaturalizado. El que siguió fue, bueno, a la par tomé Hibridaciones, que era con Emiliano García y con Ricardo Díaz,
que era totalmente distinto, o sea, eran dos universos distintos, o sea, es el mismo diplomado, pero pues ahí como te puedes dar cuenta de la gama de posibilidades que te ofrece el diplomado, ¿no? Entonces, estaban esos dos, los cursé a la par y a veces siento que debí cursar uno por uno, porque no se le puede dedicar el suficiente tiempo a los dos a la par, ¿no? O sea, pero bueno. Y después tomé Animal, Humano, Animal, me parece que se llamaba, con Rocío y con Sandra, y finalmente Narrativas Espaciales con Hilda. Entonces, lo que yo quiero recuperar en general es como esta sensación de sentirse en la frontera todo el tiempo, como sentirse en un limbo, porque no estás haciendo lo que tú en teoría sabes hacer, y entonces te topas con otras personas que resulta que también hacen lo mismo, o se dedican a lo mismo, digamos, pero que tienen una perspectiva totalmente diferente. Entonces, no estás en tu lugar de confort de yo hago lo que a mí me toca y porque yo lo sé hacer, y tampoco estás como en el yo no voy a hacer nada porque no sé qué hacer, ¿no? Entonces, es una frontera en donde pues, es padre estar porque te abre muchas otras posibilidades. Eso es lo que, bueno, yo rescato más del diplomado. También habría que decir que a veces hay cierta como, dentro de esta capacidad de apertura que tienen los nodos, hay cierta holgura, no sé si llamarlo holgura, es que necesitaría encontrar la palabra precisa, pero me refiero a que como estamos muy sueltos en esta horizontalidad, como mencionaba Mariana, o sea, como que todos podemos decidir hacia dónde va, o sea, de repente habría que, a lo mejor, no sé, acotar un poquito más las cosas para que al final había proyectos que no se sostenían durante todo el diplomado, durante todo el nodo, y al final ya no se podían recuperar, y era una lástima porque eran cosas que creo que valían bastante la pena, ¿no? Y entonces esta como en el que todos estamos aportando todo el tiempo y que todos tenemos como para llevar la batuta, o sea, sí es bueno, pero también tendría que haber como esta otra parte que sostenga esos proyectos buenos, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es como una opinión, a lo mejor es porque yo soy una persona de muchas estructuras y entonces lo traigo a colación, pero en general, pues, no sé, hay algo que a mí me pasó, que es pues, una de las cosas que en la que ya te apropias de lo que estás viendo. Lo encontré en los cuatro nodos que tomé, ¿no? Como esa posibilidad. Ya estuvo mucho más acentuado en el último nodo, pero creo que eso hay que recuperarlo bastante, ¿no? O sea, cuando te dedicas a algo que tiene que ver con las artes, no puedes tener estas cosas como de caballo, de no mirar hacia otros lados, ¿no? Sino tú también darte el chance de ver que tiene posibilidades de movimiento, de sonido y gráfico, ¿no? Entonces, pues, creo que es todo lo que yo podría decir en este momento. Como les decía, no estaba preparada, pero pues me da gusto compartir esa perspectiva, ¿no? Entonces, pues, gracias por habernos acompañado en esta charla. Yo les dejo la palabra a las que coordinaron y gracias por la invitación. No me quería comentar algo de Gabriela, que dice de su cuerpo y tal, pero yo recuerdo una cosa que a lo mejor no parece del cuerpo, pero que venía absolutamente del cuerpo, de un ejercicio que hicimos de un dibujo, ¿te acuerdas? Que dibujaste alguna persona tuya, que era un animalito, pero de verdad, o sea, el animalito estaba como viviendo y estaba como posicionado corporalmente, ¿no? En todo lo que iba sintiendo. Entonces a mí se me hizo que eso era un gran trabajo del cuerpo, aunque aparecía plasmado en un dibujo, ¿no? O en 3 dibujitos, no sé qué era, pero como toda la posibilidad de meterte al cuerpo del animal y
todo lo que sentía y cómo hacerlo, se me hizo que era un gran trabajo. No sé si me patología, pero... No, bueno, es que fue un dibujo en el que, bueno, yo lo voy a decir, ¿no? Porque sí, también me hizo mucho ruido justamente. Estábamos hablando de los animales y demás, entonces yo recordé que tenía todo un pollo, como un perro, pero era un pollo, ¿no? Entonces, pues me acordé de él y me puse a imaginar cómo vería el mundo a partir de sus ojos, o sea, de su estatura, de que no ven directamente, o sea, no tienen los ojos frontalmente, tan frontalmente como nosotros, ¿no? Entonces lo que hice en los dibujos justo fue como si él mirara y entonces miraba una parte de mi pierna, una parte de una cubeta, o sea, como toda esta perspectiva, como si agarraras una cámara, vamos, y fotografiaras así, pero, o sea, fue como un experimento. Pero sí, tienes toda la razón, porque eras el pollo y aparte eras el modelo, entonces como que estabas en los dos lados, ¿no? A través del dibujo, o sea, pero sí estaba, o sea, tu dibujo sabía cómo se sentía el bulto que tenía que estar ahí, ¿sí me entiendes? Pues sí, que sí había un trabajo de ese tipo. ¿Qué pasa? Uno que era el poder sugestivo de la sonrisa y otro que fue alcances transductores. Transducción. Ay, eso que Antonio Isaac hizo que lo repitiéramos tantas veces. Bueno, la sonrisa era con Rebeca y con Sandra. Y bueno, transducción era con Rocío y con Antonio Isaac. Creo, bueno, un poco así como resumiendo mi experiencia con respecto a los dos nodos y pues en general con las materias que se imparten desde el edificio de CENAR, pues nosotros dentro de la formación, yo estoy en la Escuela Nacional de Danza de la misma carrera de Mariana y ahorita que decía ella algunas cosas dije, interesante, pero creo que en parte su proceso ayudó a que se abrieran otras vertientes dentro de los procesos de la escuela, entonces creo que te lo agradezco. Porque yo hago también composición en tiempo real. Bueno, un poco las experiencias que yo pude tener o que tuve dentro de estos dos nodos fueron bastante interesantes porque para empezar eran dos nodos con visiones, pues no sé si totalmente distintas, pero que sí eran visiones que no estaban peleadas, sin embargo eran como opuestas, eran muy diferentes. Entonces creo que el ir, por ejemplo, a la clase de Rebeca y de Sandra era como permitir la interpretación, permitir como muchas cosas que cuando iba, por ejemplo, al nodo de Antonio Isaac y de Rocío, no que no fueran válidas, pero que estaban enfocados en otra cosa, ¿no? Que era la obtención de datos y que era la transducción directa desde un lugar a otro, ¿no? Entonces, dentro de mi formación, creo que fue bastante interesante y bastante... pues no sé, me generó otro tipo de reflexión, otro tipo de búsqueda también, porque entonces yo misma me comencé a generar preguntas como mucho más específicas con respecto a los diferentes experimentos que yo estaba generando dentro de mis procesos creativos o coreográficos, ¿no? Entonces, fue una gran experiencia, sobre todo cuando en la plática informativa hablaban sobre el concepto de la ¿cómo se llama? Ahora se lo olvidé, gracias. A ver, de la transdisciplina, en donde tenía la posibilidad de ubicarme yo desde otro lugar para poder abordar cierta pregunta o cierto objeto o como un concepto. Y creo que al final eso fue algo que logré en el proceso con respecto al poder sugestivo de la sonrisa. Sin embargo,
yo siempre me quedé inquieta porque con nuestro proceso final en alcances transductores, sí, nuestro planteamiento, lo que estábamos buscando era un poco como obtener sonidos del espacio exterior y entonces posibilitar a partir de un comportamiento con respecto al agua, pero sobre todo con microorganismos que habitaban en esa agua, y cómo a su vez eso podía transducirse hacia una persona, hacia un individuo, y cómo ese individuo podía moverse a partir de todas estas diversas transducciones. Fue bastante interesante, ¿no?, como planteamiento. Sin embargo, al final me pusieron a mí en escena a moverme, y ahí fue cuando yo dije, chispas, yo no quería hacer eso, pero sin embargo la experiencia pues me retribuyó mucho, me generó otras preguntas, algunas todavía no se responden y creo que no se responderán, y finalmente pues sí, o sea, se quedó inquietudes que ahora están alimentando o que son parte importante de mi proceso final en la escuela, y que pues yo espero seguir experimentando y seguir buscando a partir de otros facilitadores también de información, porque siempre creo que una mirada externa ayuda mucho para cuestionarse más de lo que uno está haciendo, ¿no?, y no quedarse como ahí, sino seguir trabajando. Y pues sí, así sin preparar, esto es lo que yo puedo compartir. Más cosas hay, pero me disperso, entonces prefiero dejarlo así. Bueno, gracias. De las dinámicas, como se van manejando los nodos, en donde parece que en el centro de los diferentes nodos, lo que podemos encontrar como concepto unificador es lo transdisciplinario. Sin embargo, claro que cada coordinador de nodo interpreta el proceso transdisciplinario como si no desde su disciplina. Si te la quitas, como que te quedas en una especie de caldo informe y no sabes ni qué decir. Entonces eso genera como diferentes resultados en cada nodo, que no sé si en el seminario o en las conversaciones hayan surgido conflictos sobre estas posturas de diferencias respecto de cómo entendemos la práctica y el proceso transdisciplinario cuando eres artista visual, o cuando eres coreógrafo, cuando eres músico, cuando eres matemático, o cuando eres whatever, lo que seas, pero genera diferencias, y no sé si esto genera conflictos o ha generado roces o dificultades. Pues en mi caso, digamos, el nodo que estoy dando y que, bueno, que di y que voy a seguir dando con Antonio Isaac ha sido de los más retadores, porque yo entendía como la relación disciplinar o inter o trans de otra manera, ¿no? Y además mi hijo tuvo un accidente que me llevó todavía más a lo que me estaba llevando Antonio Isaac, y que creo que lo van a discutir en alguna de las mesas por ahí, que tiene que ver como enfrentarse a la transdisciplina desde la disciplina, pero desde lo más adentro de la disciplina, ¿no? O sea, como mi hijo se rompió la rodilla, había dos especialistas que estaban viendo al fondo del problema del ligamento y por eso se juntaban y trabajaron en equipo para sacarla de la pierna, no lo tuvieron que operar. Entonces yo veía eso y le decía a Antonio Isaac, pero es que eso es inter o trans, o no sé cómo sea. Yo decía, es que eso es lo que yo hago en la UNAM. O sea, nadie pretende hacer interdisciplina, o sea, yo me voy tanto a la transducción o tanto a la física cuántica que entonces de repente me rozo con el biólogo o con el lingüista o con algo porque se tenían que tocar, pero no porque se querían tocar. Entonces es una manera que yo no la había visto así, sino como que era adrede. Pero creo que son como los polos opuestos, o sea, justo cuando te vas al lado contrario del negro llegas al blanco. Y la otra era como, no, pues aquí están todos los colores, ¿no? Entonces sí ha sido interesante, impactante, ¿no? Y de alguna manera, pues, ¿no? Tú me viste ahí, ha sido distinta mi participación en esos nodos que en los otros, porque la manera de fluir para mí ha sido nueva, ¿no? Nada más.
Sí. Buenas tardes, yo soy Miguel Almeida, soy periodista, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Santón García. Y yo honestamente no venía a este evento, yo iba pasando. Pero qué bueno que entré, porque ese es el concepto de no usar los caminos, enriquecer la experiencia. Y desde mi perspectiva de candidato a la maestría de periodismo económico, creo que lo que ustedes hacen, lo que hacen ustedes aquí como estudiantes, como profesores, como experimentantes, no sé cuál sería la palabra correcta, esto es lo que le hace falta al país. Imagínense ustedes que los políticos, los economistas hicieran ese tipo de nodos con la gente que está abajo, con la gente que piensa, con la gente. Pero no sé si estoy dándome a entender, pero es muy valioso lo que yo estoy descubriendo en este momento, que se hace aquí en este lugar. ¿Qué es lo que hace falta replicar más allá, más arriba, en la gente que tiene el mando y poder de la decisión? Yo simplemente, gracias, una sorpresa muy agradable. Gracias. Tomando un poco lo que dices, María, yo creo que justamente se nos olvida como de entrada que la idea de la multiperceptualidad es nada. O sea, los niños están todo el tiempo traduciéndose de un sentido a otro y en realidad lo que sucede es que de alguna manera nos vamos especializando, nos enfocamos más hacia lo que escuchamos. Entonces te vuelves músico, como ingeniero de sonido, o no sé, ¿no? Empieza a haber como una especialización que lo único que va haciendo es como coartar la multiperceptualidad que ya existe, es nata. Y retomando lo que usted decía, la idea de la imaginación poética, que yo le llamo así como la imaginación poética que hay, que está digamos, traspasando todas las disciplinas, en pintura, en música, en lo que sea, finalmente eso es lo que le hace falta al país. Más imaginación, más poesía, más estado. Y digo más poesía, no nada más la poesía escrita, sino el sentido de la mirada, ¿no? De lo que encontramos, y lo que hace Tránsitos, el diplomado, es un poco como ir más allá, llevar más allá de sí a la propia disciplina. O sea, entrar dentro de lo disciplinar, del campo disciplinar que le corresponde a uno, pero movilizarse, ¿no? Movilizarse desde ahí. Yo creo que muchos de los que estamos aquí o estudiaste coreografía, pero en realidad también, por ejemplo, yo te pregunta es, tú eres profundamente teórica, hay una cosa de la teoría del lenguaje que está todo el tiempo procesándose en el cuerpo, de que no esté choreando, sino físicamente real, ¿no? O sea, biológicamente lo que procesamos de movimiento, de acción, de experiencia, nos sirve como un instrumento evolutivo. Es así. Si no, no habría manera de avanzar, ¿no? Lo que uno cree que practica fútbol y dice, pues es nada más hobby. No, practicas fútbol o practicas un ejercicio o haces una serie de movimientos o una serie de acciones o de experiencias que llevan poco a poco a procesos evolutivos. Entonces, finalmente no hay pensamiento si no hay acción. Cuando uno cree que mira así fijamente algo, en realidad no lo está mirando fijamente. El ojo tiene un movimiento mínimo, que tiene un nombre que ahorita no me acuerdo, pero tiene un movimiento mínimo que aunque nada en el mundo se mueva, el ojo se mueve. Y Tránsitos tiene esa posibilidad, es la posibilidad de lo inestable, es la posibilidad de lo que se mueve todo el tiempo, y yo creo que todos estamos aquí, nos movemos todo el tiempo en esos procesos inestables que llevan a una creación transdisciplinar, donde todo hay transfusión de saberes, hay transfusión de campos semánticos, y eso crea piezas como tus piezas o como piezas como lo que hace Antonizar, como lo que hace varios de los maestros aquí. Yo vengo de letras, que en realidad vengo de historia del arte, pero o sea, están todo, y creo que todo está asociado con todo. Es dificilísimo que si tú haces esto no llegue a un punto en las redes nodales en donde este punto se toque con este punto. Se tocará. Poetas, financieros, banqueros, hay. Y hasta los bancos debería haber más poesía, ¿no? Más. El señor quiere hablar también, ¿no? También estoy escuchando. Gracias. Primero quiero agradecer a ustedes para compartir sus experiencias. Yo soy totalmente de afuera, pero estoy trabajando con la transdisciplinaridad desde 10 años o algo, desde la ciencia, más o menos.
Trabajé toda mi vida en asuntos ambientales y de la sustentabilidad. En un momento, una alumna mía me preguntó, ¿qué puede ser el rol del arte? Eso es, entonces empieza a explorar esta cosa. Desde la ciencia es muy cuadrada, pero ahorita yo veo con el arte tiene algo similar, ¿no? También está dividida en diferentes comportamientos y cada comportamiento es en su vida independiente casi, mientras que la realidad está estrechamente compleja y vinculada. Entonces para mí es muy importante vincular primero la ciencia con el arte, pero la ciencia no es algo político ni es el arte. Entonces, un movimiento de tu sentarte ya tiene un peso escénico. Si eso tú lo haces en un escenario en el momento preciso, te está dando un discurso. No tienes que aventarte de 20 saltos para estar bailando. Entonces aprendí a ver desde mi cuerpo cómo bailaba aunque estuviera sin moverse físicamente, hasta cómo un movimiento sutil se podría convertir en un movimiento dancístico. O sea, dancístico con letras mayúsculas, o sea, con todo lo que conllevaría ser un movimiento dancístico escénico. Entonces, pues aprendí de ellos y de mi cuerpo y de las otras disciplinas. Es divertido, es importante para ti, y luego, ¿por qué es importante para los demás? Pues yo sentía que posibilitaba, o sea, que también tenía una postura, o sea, lo que quería hacer a nivel de arte como de comunicación y de decir, de incluir, o sea, a mí lo que me interesaba era hacer presente que la danza o lo que yo quería hacer tenía un diálogo directo con el mundo contemporáneo y con lo que sucedía en ese momento a nivel de lo que se concibía como danza o de lo que se concibe en mi escuela o de lo que yo concebía como danza, darle vida y dialogarlo con los procesos que les ocupaban a cada uno de los intérpretes. O sea, al yo dar esa apertura de interpretación y de creación, ellos también están vivos, o sea, no son una herramienta. O sea, para mí a nivel político era decir, bueno, o sea, no hay un mando, no hay un poder que dice qué hacer y qué está bien y qué está mal, sino más bien que cada uno pueda construir realidades y hacer cosas a través de lo que hace, de pintar, de bailar, de hacer sonido, de asumir esa capacidad y de generar mundo a través de lo que se hace. ¿Puedo responder? Porque justamente estoy escribiendo un artículo ahorita sobre el concepto de una organización naturalmente creativa. Es para una revista y la idea era que tenemos estimular la creatividad dentro de una organización, un poco lo que falta en muchas organizaciones, no únicamente en este país, en otros países también. Y muchas organizaciones van a invitar a gente de externos para hacer un taller o no sé. ¿Por qué no vamos a pensar en qué es la creatividad de una organización? Y es justamente cuando fui a tu proyecto, con toda la gente que trabaja desde su inteligencia, que es diferente, creando algo que es diferente. Entonces yo creo tus ideas realmente son interesantes, quizás necesitan una traducción o interpretación para organizaciones, y muchas empresas buscan esta creatividad y no saben dónde encontrar. Bueno, entonces, gracias. Bueno, pues si no hay otra duda, les agradecemos. ¿Preguntas? ¿Algo? Pues les agradecemos y pues hay mucho, ¿no? Hay muchas actividades. Muchas gracias por venir y los participantes. Les debo invitar en la tarde a la conferencia El Citazo, dispositivo cívico-político, con Guillermo Catena, que se puede también los videos. La presentación de nuestro libro el viernes. Exacto, mañana hay más. Y el libro se presenta el viernes a las 5 de la tarde. Y mañana hay actividades como
las 10 hasta las 7, ¿no? Conversatorio,